Hola, sí, muy buenas noches. Voy a comentar la tercera ronda del torneo Clínica de Ajedrez del mes de febrero. Voy a compartir pantalla y vamos entonces al Chess Base. Bueno, tenemos ahora, en primer término, la partida Nicolás Álvarez de Malde contra Teo Cabanillas, que resultó ser una defensa francesa, característica en el juego de Teo Cabanillas. Entonces, siguió caballo F3 en vez de lo más habitual, D4. Habitualmente, cuando el rival no hace una jugada de centro, por ejemplo, el 4E5, si el negro hace C6, D6, E6, dejaría la posibilidad de llevar el segundo peón en el centro, por lo tanto D4 es la jugada teórica. Entonces, el negro juega D5, peleando ahora el centro de igual a igual, con un peón cada uno. En cambio, si el blanco hubiera tenido el peón en D4, la ventaja del blanco consistía en tener dos peones en el centro contra uno del rival. Bueno, el blanco tomó, la opción era sostener el centro con caballo C3 o incluso hacer E5. Al tomar, quedamos nivelados en el centro del tablero. Alfil D6 puede ser, la otra es mantener la simetría. Alfil G5, C4 es una jugada interesante para pelear por el tema del centro. Bueno, alfil G5, caballo E7, caballo D2, etapa de desarrollo de piezas. Ahora se tocó con H6. Opción era caballo de BC6 con idea de caballo B4 y ante C3 puede expulsar al alfil con idea de terminar cambiando el alfil de casillas blancas, que era el que se tornaba peligroso con una mirada sobre H7. Después del alfil F5, evidentemente el negro salió de la apertura sin problemas. A ver, entonces, en la partida se jugó con H6, alfil H4, alfil G4. El negro tiene un desarrollo también fluido en este caso, e incluso termina un tiempo antes el desarrollo de piezas y ya hace un movimiento de dama. Ahora me parecía interesante para el blanco cambiar el alfil de H4 que ya no está clavando y el caballo puede venir a F5 y en ese caso cambiarlo por el peligroso alfil de D6. Después la clavada con respecto al alfil de G4 se soluciona con un dama C2 y torre E1 y bueno, la partida está equilibrada. Ahora, con dama C2 se permite caballo F5 y esta jugada aparenta quedar con la pareja de alfiles al tocar el alfil de H4 que no tiene retirada para salvarse. Entonces el blanco ensaya H3, bueno, que tiene sus riesgos, tal cual ocurrió en la partida. El riesgo consiste en este orden de jugadas que se realiza ahora, que implica el sacrificio del alfil por H3 por dos peones. Creo que bien jugado, la partida no debería tener inconvenientes el blanco, a no ser que, bueno, sea tablas la partida, con la jugada dama G4, rey H1 y dama H3. En cambio, la jugada G5, que parece fuerte porque ataca el caballo de H4 y al retirar va a comer en F3. La jugada intermedia, alfil F5, casi le gana la dama al negro, a no ser por la jugada G4 única, que es la que se efectuó en la partida. Ahora entonces torre F1, la dama queda como fuera de juego, no puede tomar peón por caballo nunca, por alfil por dama, pero bueno, obviamente hay que tener cuidado porque la dama está allí respirando en la nuca al rey negro, pero no tiene salida. Ahora, rey H8 era mejor torre A, E8. Rey H8 permite al blanco esta sutileza ganando un tiempo, amenaza mate con dama por peón y dama H7, tiene que volver el rey a G7. Y este era un momento crítico con respecto a la dama sin juego. Acá había una jugada fuerte de parte del blanco, bueno, que no la vieron. Se jugó en la partida torre E3, pero la jugada C4, tratemos de encontrarle el significado a C4. La idea es jugar C5, si el negro no hace nada,
y ante la retirada del alfil permitir la entrada por F4 de la dama para luego terminar copando a la dama adversaria con alfil por G4. Esa sería entonces la idea que lleva el blanco. Si alfil B4, por lo tanto, la jugada es dama F4. Y no importa que coma la torre porque alfil por peón termina derrumbando las esperanzas del negro por ganar la dama. Y la otra opción es comer en C4. Si se come en C4, entonces la entrada de la torre es por E4 y alfil por peón de vuelta. C4 hubiera logrado ventaja decisiva para el blanco. Era una jugada difícil. Se jugó torre E3, que mira indirectamente en rayos X a la dama. Se intentó alfil F4, clavando a la torre blanca. Torre 1, torre a E8, que está clavada a la torre. Y ahora, bueno, se juega dama de 3, que fue un error. Torre 1, E2, mantendría al menos un juego equilibrado, que se daría luego de torre por torre, peón por torre, alfil G3, tocando el caballo, y bueno, y allí sería el juego equilibrado aproximadamente. Ya no está más la ganancia de dama, como se hacía anteriormente, y se va a recuperar ahora la pieza. Y bueno, la posición tiene sus complicaciones, pero ante la jugada dama de 3 y el cambio con torre, acá era única tomar con torre. En cambio, la toma de peón permite este jaque y ya la ganancia del caballo. Se recupera la pieza porque se termina ganando el caballo y entonces termina quedando la posición con un peón de ventaja para el negro. Entonces se jugó caballo E7, buena jugada, ataca al alfil y lleva el caballo a la defensa, que incluso sirvió para el momento que hace dama G2 jaque para cubrir con el caballo. Bueno, si se come el peón de D5, cae el peón de F4 y allí entonces el blanco comete un error que pasa desapercibido en un primer momento, porque si bien el caballo está clavado, pudo haber comido con dama. Se comió en F4 y ante la tapada de dama, bueno, allí se cambian las damas y se comió la torre con el caballo, lo que llevó al abandono del negro, del blanco en esa posición. Vamos a ver la segunda partida que encontró a Arturo Álvarez de Malde con Laureano López. Y bueno, esa partida comenzó con una defensa siciliana. Ahora llegamos de inmediato. Bueno, la defensa siciliana, que fue en 2 de las partidas que se jugó en la ronda, de las 5. Bueno, entonces vino caballo F3, respondida por E6 con el negro. Una de las variantes de la variante abierta es este E6. Acá la opción era jugar con A6, que es el sistema Paulsen. Pero este sistema de los 2 caballos, en realidad de los 4 caballos, porque salían los 4 caballos de la siciliana, es interesante. Ante una jugada tranquila del blanco como ser alfil E2 o alfil E3, el negro respondería con alfil B4, clavando al caballo de C3, amenazando el peón de E4 y ante una defensa del mismo vendría de inmediato D5, con lo cual en el centro del tablero estaríamos 1-1, pero después, tarde o temprano, cuando se cambia el peón de E por el peón de D, el negro va a llegar al centro con E5 posteriormente, logrando supremacía de peones. Vean que en la siciliana se cambia el peón C un poco más lateral por el peón D. Entonces, si bien el blanco dispone del centro, como ustedes lo observan, el peón de E4, en potencia, el negro tiene 2 peones, el peón de D y el peón de E. Si el negro llega al golpe liberador oportuno con D5, entonces queda mejor por disponer del peón de E. Vamos a verlo así
lo podemos contemplar ante un juego que no sea el correcto. Vendría alfil B4 y ante el ataque del peón central se hace alfil D3 y entonces con D5 se termina tomando, se toma con caballo y bueno, por más que se resuelva el problema del caballo clavado, que también tiene sus dificultades, después el negro dispondrá de la jugada de 5. Eso es lo que ocurre. Por eso la jugada más habitual en la posición inicial es la jugada caballo B, DB5, que intentaría entrar en D6. Y entonces esto puede llegar a una transposición de jugadas a la variante Sveshnikov con esta línea. Entonces todo esto se produce. También se puede jugar la jugada alfil B4. Alfil B4, caballo C6, perdón, caballo BD5 y también se puede jugar el movimiento alfil B4 que llevaría a la pareja de alfiles con A3, alfil por caballo y caballo por alfil y el golpe de 5. Pero ahora, a diferencia de antes, el blanco puede dejar un peón aislado y quedando a la vez con la pareja de alfiles. Bueno, vamos a ver cómo fue la partida. Con la jugada alfil G5 se jugó en la partida. Y ahora el negro respondió con alfil C5. La jugada temática sería alfil B4. Quizás se pueda llegar a temer a E5 por la clavada, pero el contraataque sobre el alfil en el aire y a la vez sobre el peón de C3 dejaría mejor parado al negro. Entonces, en vez de E5, se puede jugar de otra manera, la posición blanca. Como ser A3. Bueno, y la posición allí es equilibrada con dama 5 tocando el alfil y tocando el peón de C3. Bueno, son caminos que no se han dado, ya que el negro jugó alfil C5, caballo por caballo, y ahora E5, atacando el caballo. Ahora juega la muy arriesgada dama B6, entregando el caballo a cambio de dejar al rey blanco sin enroque. La opción, cuando hay clavadas, así con un alfil y un peón que amenaza, hay que probar la jugada H6, ya que si peón por caballo, peón por alfil. Y si alfil H4, G5, se desclava y logra desclavarse el caballo. Es verdad que el blanco estaría mejor, ya que ante la retirada del alfil y del caballo, el blanco ingresa por E4 con el caballo mirando la casilla D6. Y después se va a amenazar en caso de alfil E7, por ejemplo, con la jugada oportuna dama G4. Quizás C4 despejando el caballo, mandándolo hacia el flanco dama, y ahí dama G4 muy fuerte porque no se puede enrocar el negro por alfil por H6. Y entonces tiene el blanco una iniciativa interesante en el flanco rey. En la partida, cuando se llegó a esta instancia, vino dama B6 atacando, no solo en B2, sino en F2. Peón por caballo, alfil por peón y alfil A6, rey F3. Pareciera quedar mal ubicado el rey, pero ahora creo que no hay piezas para atacar adecuadamente. Me parece que el blanco va a rechazar el ataque adversario. A ver, veamos cómo siguió, peón por peón, y se jugó alfil C1. La opción era ya rápidamente atacar la dama, que debería irse defendiendo el alfil, pero eso implicaría el cambio de damas, con dama D4 y dama por dama. Si aprovecharía para atacar las piezas adversarias en el aire, rápidamente el blanco come y trae al rey en mayor seguridad, y ante dama por alfil y alfil por alfil, puede recuperar una de las piezas el negro, pero queda con la pieza de más el blanco y el rey ya bastante mejor ubicado, ya no tiene problema. Entonces todo esto hubiera ocurrido para simplificar la situación con el caballo A4. Alfil C1 todavía se mantiene las piezas en el tablero y el alfil empieza a mirar amenazante al rey blanco. Entonces, de vuelta era el momento de sostener la posición con el caballo A4. Caballo A4 era fundamental
para poder cambiar las damas. Si seguiría el peón a C5, vendría el rey por alfil. Y entonces allí el blanco logra simplificar la posición. No se hizo, se jugó alfil D3, vino F5, también era buena la jugada alfil D4 acá, manteniendo ya la defensa del alfil, y todavía el rey debería acomodarse. Eso ya da un buen juego para el negro, porque hay dos peones por la pieza y el rey se encuentra en una situación más expuesta. Si rey E2, C5, abriendo la diagonal sobre el peón de G2, puede haber un enroque largo y el rey ahí sí está inseguro. O sea, mientras se llegara a la jugada caballo A4 por el tema del alfil mirado por el rey, entonces se simplificaba la situación. Ahora no ocurre esto si hubiera jugado alfil D4. Bueno, ahora se trata de el rey huir, y ahora había que jugar alfil D4, por ejemplo, y se jugó torre G8. G3, alfil D4, ahora sí, torre F1, son dos peones por la pieza, y C5, hay todavía partida, ¿eh? Todavía la partida no está definida. Me parece que jugadas como alfil G2 puede llegar a ser interesante, torre F4, alfil H3, molestando por las casillas blancas. Se juega dama C6, el blanco coloca su dama evitando la jugada C4, mirando al peón de F5, ya que está clavado el peón de E6, y entonces, claro, ahí hace D5, que es una jugada de buena apariencia, pero deja la clavada decisiva. Entonces la vemos rápido la partida porque ganó la dama y la partida terminó después de esta secuencia. Vamos a ver ahora otra partida. Vamos a Matteo Stornelli contra Mariano Corsi. Peón rey fue esa partida. Fue la más larga de la ronda. Veamos de qué se trató, porque hubo una situación cambiante en esta partida. Veamos la apertura del alfil rey. Acá normalmente se juega D3 o caballo C3. Se jugó de esta manera. Acá habitualmente sería caballo por E4 la jugada. Y si caballo por E5, D5, llegando el negro a sostener con punto de apoyo el caballo. La simetría llevó a este caballo por peón primero, enroque, y acá el blanco tiene la más sencilla, que es D4, y la que hizo es muy aguda e interesante. Él ya tenía un peón de más, y ahora va a haber dos piezas por torre, pero dos peones. Y el blanco pudo haber jugado, por ejemplo, en D4 o E5. E5 es muy fuerte, porque se ataca al caballo, y ahí después D4 de inmediato, quedando con una gran posición, ya que después de C4 se amenaza C5, se evita con esta, pero tiene que tomar de peón para no perder una pieza con C5, y después viene dama H5, y hay una mirada al caballo indirectamente. Se encuentra bastante mal el negro en esta posición. Todo esto era una iniciativa muy fuerte por parte del blanco, que prefirió hacer una jugada en desarrollo. Ahora el negro debe ver la importancia que tiene la jugada D4 del blanco, y para ello debería evitarla con caballo C6. No lo hace, y el blanco tiene la oportunidad nuevamente de quedar con una mejor posición con la jugada D4. Pero juega en roque, y ahora el negro sí evita la jugada D4. Ahora había que jugar obligado D3 y responder alfil G4 con dama D2. Al sacar el alfil, pretender sacar el alfil por el fianchetto, viene esta jugada alfil G4, dama E1, caballo D4 que amenaza caballo por C2. No solamente es un ataque doble, sino que coparía a la dama. Si F3 está mirada, el alfil mira al rey, entonces hay caballo por C2 igual, ganando la dama. Entonces jugó caballo E2. Bueno, está perdido el blanco. Aquí, caballo por caballo fue la jugada de la partida. Alfil por caballo es aún más fuerte. Aún más fuerte porque se asegura la torre.
se asegura la torre, y aparte de eso puede haber temas hasta de mate. ¿Cómo son los temas de mate? Con caballo F3 jaque, que es un doble al rey y a la dama, pareciera que el blanco puede sentirse contento que recuperó la pieza, sin embargo hay un ataque de mate con dama D7 y dama G4. Si H3, para intentar evitar esa secuencia y llevar el rey a la casilla H2, vendría el caballo por H5, amenazando dama G5 seguido de dama G2, y ante rey H2, dama H4, para sumar la dama F4, seguido de dama G5. Ante torre G1, evitando esa situación para tapar con torre, vendría alfil por peón atacando dama y torre, seguido de dama F4 ganando. Toda una secuencia obligada y ganadora. Todo esto se definía en la partida inmediatamente, se tomó con caballo, y acá en esta posición de material vamos 3 piezas menores a cambio de una torre. Son como 9 puntos contra 5. Caballo por C1 es buena, cambia la pieza, pero no está desarrollada la pieza. Me hubiera gustado más llevar este caballo a D4 atacando en C2, ganando la dama, F3, se va al alfil, defiende el punto C2, y el negro puede atacar con mayoría de piezas en el flanco rey, ya que se avecina la dama H4 con idea de caballo G3. Y veo que los caballos negros empiezan a ser sumamente amenazantes. Si peón C3, dama H4, y bueno, si dama E1 para evitar caballo G3, se cambiarán las damas y harán un doble en C2 con el caballo de D4. Así que todo esto me parecía aún mejor. Caballo por C1, F3, caballo se tomó. Bueno, el alfil E6 me gustaba más que en H5 por una cuestión de centralización. Vamos a seguir la partida, igual correcto. El blanco a C5, creo que hay que sumar más piezas. Torre D1 para D4. E5, aquí el negro ganaba de inmediato con alfil D4, atacando dama y torre. Bueno, esto tampoco corre ningún riesgo, el negro puede jugar C5, pero bueno, hace una jugada, será un acto reflejo de jugar alfil E5, y ahí se pierde el alfil. Entonces, bueno, ya la partida de estar ganada no está más ganada. Ahora la partida es equilibrada con todo esto, ¿no? Son dos, tiene un peón por las 2 piezas por torre. Hay un ataque doble, pero llega a defenderse y se llega a simplificar la posición atacando a un peón de C2, C4, toca el peón. Si bien es equilibrada la partida, es complicada. El blanco podía disponer de una jugada para complicar, que era esta, y entonces vendría toda esta secuencia, y desde ahí el alfil está entorpeciendo el avance de su propio peón de B. Entonces, aquí se hace B3 el negro, está la jugada táctica torre por B3, alfil por B3 y B7 coronando el peón, pero puede tomar el peón y después se llega a controlar el peón pasado y debe ser equilibrado el juego. Pero había que entrar en toda una variante bastante compleja, por cierto, con torre C1. El blanco terminó imponiéndose, pero no jugó en las más adecuadas. C5, el negro pasaría a estar mejor en esta posición, pero no con B por C5, sino valorizando su peón pasado, ya que el otro es defendido por el caballo. Acá en los finales hay que hacer una distribución de fuerzas. Mientras el caballo se plantea defender el peón pasado adversario, el alfil va a ayudar en la coronación al peón pasado propio. Y la posición está ganada por el negro, ya que viene B3, B2, B1. Entonces, en la partida vino B por C, y ahora el peón de A se ve peligroso. El blanco aprovecha para llevar el peón a la séptima línea. Y bueno, aquí el blanco pudo haber pasado la torre por E5 con idea de torre C5 y torre C8, coronando el peón que le cueste el caballo. Torre 3, G5, de vuelta torre E5 estaba, y acá otro golpe ganador es torre E8. Si caballo por torre,
corona en dama, y si no, va a coronar el peón. A ver, veamos la jugada para entenderla bien. En caso de peón 6, se puede jugar torre C8, amenazando el caballo, que si mueve corona, y si peón 7, torre por caballo, llega a tiempo de defender el peón pasado adversario. Así que de esa manera también la partida se ganaba. Vamos a tratar de retroceder si nos deja el sistema, que ya se ve un poco cargado. Esta jugada torre 8 se reiteró en varias oportunidades en las próximas jugadas. Veamos cómo fue todo esto. Se jugó rey G3, H6, de vuelta estaba torre 8, se jugó H4, alfil F1, de vuelta estaba torre 8, de vuelta estaba torre 8. Bueno, todo esto siguió así. Y ahora torre 8 ya no está más porque el alfil controló la coronación. Siguió de este modo. Ahora lo que hay es torre E7. Torre E7 para tratar de despejar el caballo. Y si caballo C7, perdón, torre E7, en torre A8. Caballo A8, quiero decir. Después el blanco puede jugar torre 8 y torre C8. Y bueno, en la partida se jugó rey G3, alfil se fue, y volvió a repetirse en algunas oportunidades, y obviamente el negro tiene que hacer tablas en esta posición. Fue el que cambió de la repetición, y ahí comete el error decisivo, ya que se desvía el caballo para coronar entonces el peón, y jugadas después el blanco logró imponerse. Vamos a otra partida que encontró a Javier Peirano llevando blancas contra Vicente Kenny, que fue otra defensa siciliana, pero no fue la variante principal de la defensa siciliana, sino la que es favorita de Javier, que es el gambito morra. Vamos a ver de qué se trata. Es, en vez de jugar caballo F3, jugar D4, no para salir la dama, sino para entregar un nuevo peón para lograr desarrollo de piezas a cambio del peón. Aparte de peón por peón, que es una opción, se podría jugar con peón D5, como indica el programa, ya que si E por D5, dama por D5 y el blanco puede jugar C por D4 recuperando el peón, pero quedaría una partida típica de peón aislado, con los pros y contras. Otra alternativa al estilo defensa lequine sería caballo F6, atacando el peón D4, tras C5, caballo D5, y a C por D4, peón D6. Y ahí, digamos, se trata de bombardear el centro adversario, también teniendo tendencia a la llegada de un peón aislado. Bueno, se jugó así. Ahora el negro, para detener esta masa de peones móviles, sería la jugada D5, que no se efectuó. Ahora el blanco tenía la opción de poner en juego su masa de peones centrales con la jugada D5. Esa era importante. Primero D5, después en todo caso caballo C3. Pero no caballo C3 primero, porque ahora el negro pudo haber jugado D5 y no lo hizo. Se jugó E6 y ahora el blanco pudo haber jugado nuevamente D5, caballo F3, y el negro debió haber jugado D5. Acá todos iban cometiendo algunas imprecisiones y el blanco jugó alfil C4, que es otra imprecisión acá, o D5 o alfil D3, siendo una partida más convencional, así para buscar un enroque. Y si enroque hace el negro, tal vez puede jugar enroque el blanco, y ante F5 puede tomar el paso y tomar de caballo el blanco. A ver, lo que yo me refiero, que si el negro hace enroque, el blanco puede hacer enroque saliendo de la clavada, y el negro puede jugar el peón a F5. En una variante así, sosteniendo el caballo, pero ahora puede tomar el paso y queda la posición de este modo. Como si fuera una defensa francesa, el alfil malo en C8, la casilla débil en E5, el peón retrasado en columna abierta en E6. Eso sería lo que se puede llegar a desembocar, una partida normal, ya más normal.
O sea, los D5 pasaron desapercibidos para un lado y para el otro. Alfil C4 es mala por caballo por E4. No le hicieron enroque y ahora pudo haber jugado alfil D3, se jugó E5 y acá hay que jugar caballo E4, que no, era el último momento para quedar con la partida parecida a la que yo había dicho antes. Esta era la versión que se pudo haber hecho, pero no se jugó así, sino que se jugó de 5 ahora. Y ahora el blanco aprovecha para desarticular el enroque del negro. Así todo, el rey todavía pudo haberse cubierto con un rey H8. En estos casos hay que esconder el rey y utilizar la columna G para la torre. Y ahora F6 para evitar caballo G5. Todavía esta posición era de ardua lucha. Todo esto no se hizo, sino que se jugó de este modo, y claro, y ahí directamente el blanco ganó la dama ante la amenaza de dama por peón jaque. El negro tuvo que entregar la dama y la partida se definió de inmediato. Vamos entonces a la partida disputada hoy, que había quedado postergada por un accidente que había tenido la señora de Luis Palacios. Espero que se encuentre ya mejor. Creo que tuvo un problema con su pierna o su mano, ¿no? Una de las dos cosas. Hablaban de una fractura. Bueno, es problemático, lleva su tiempo de recuperación, así que deseo una pronta mejora. A Luis, a su esposa, que estén bien. Ellos viven en la cumbre Córdoba, así que se han mudado de aquí de Buenos Aires para allí. Bueno, vamos a ver la partida esta que comenzó con caballo F3, D5, G3, caballo F6, alfil G2. Acá lo habitual es C5 o peón E6 o alfil G4 o alfil F5. Se jugó caballo C6, que esta jugada no permite la llegada del peón de C al centro. Para el blanco me parece en estos casos que amenaza el caballo C6 jugar E5 es jugar D4, evitando lo que quiere hacer el rival. Al jugar enroque se puede justificar la jugada de caballo C6 con E5, que no se hace. Se jugó de este modo y el blanco ahora sí evitó E5. Bueno, en estos casos que salió el alfil rápido F5, una buena jugada para el blanco consistiría en jugar C4 y ante peón por peón dama A4, clavando el caballo, que puede venir un caballo E5 y también recuperando el peón con dama por C4 teniendo preponderancia en el centro el blanco. Pero se jugó alfil F4. Alfil D6 está muy bien y da una partida equilibrada. Caballo E5 quizás era una jugada razonable, tampoco es mala caballo C3. Ante este esquema, que se dobla peones y el rey queda un poco abierto, me parece que un buen plan para el negro consiste en jugar H6 y rápidamente G5, abriendo la posición del rey y buscando el enroque largo. Haciendo esto primero yo creía que era igual, pero la jugada caballo E5 molesta y no deja hacer el plan de G5 con tranquilidad, porque atacan en F7. Tiene que perder un tiempo para evitar esa situación y el blanco no estaría mal. Podría jugar incluso torre C1 con idea de caballo B5 y C4 o de caballo E2 y C4. Si A6, caballo E2 y C4, por ejemplo. No se hizo esto, sino que se jugó A3. Y bueno, yo no tocaría con A6 como hizo el negro, sino que sacaría el caballo a E7 y bueno, no dejaría puntos de contacto. Hizo la jugada normal B4, torre C1 era la otra para jugar rompiendo en C4. Se jugó B4, pero el negro llega justo. La verdad que jugó bien esta parte el negro porque si no hubiera hecho esta maniobra simplificadora, pudo haber sido peligrosa la jugada B5. Esto en cambio llegó hasta simplificaciones y bueno, llega a F6 bien el negro, logrando cambiar todas las piezas. Si bien queda un peón doblado en E4, parecía que no tiene tanta dificultad, ya que el negro con la jugada signo de admiración G5
logra iniciativa en el flanco rey. Acá es donde el rey se fue a G1 bien y peleó por la columna al blanco. Esta es una buena jugada porque torre por torre lleva el peón al centro y se pelea por la columna, y el negro hizo lo mismo con H6 para pelear por la columna. El cambio tampoco era desfavorable. Cambiándolo todo, se llega a esta clavada, obliga al avance del peón y la posición es equilibrada. O sea, se pudo haber dado esta otra versión, se jugó con H6, H4, y ahora se juega la ambiciosa jugada F4. La opción más sólida era torre por torre, que también desemboca una total igualdad. Con todo esto, sí, no hay peones pasados, la partida está equilibrada. Pero se juega la inesperada jugada F4, y el blanco debió haber jugado E por F4, sin temor a la jugada E3 jaque, ya que no llevaría a demasiado problema. Un E3 jaque se iría al rey y se llegaría a esto, y el blanco atacaría, cambiaría las damas, quedando con material de más. Entonces, lo que podía preocupar no era tan importante. Se cambió, se hizo de este otro modo la partida, y la posición de vuelta estamos en un equilibrio, ¿no? Veamos cómo siguió la partida. Hasta ahí totalmente correcta la partida de un lado y el otro. Debería desembocar en tablas con dama F5, pero el negro va hacia el flanco dama, y el blanco pudo haber entrado mejor con la dama en H5. Le daría una ligera ventaja. Acá el negro debió haber vuelto con dama D5 y el juego está equilibrado. Pero entró en la captura y el blanco va a tomar un par de veces porque está el peón de E4, aunque seguramente el negro confiaba en el peón de B4. Claro, acá se jugó este jaque y seguramente ha pensado el negro que está bien, rey B7 va a haber un dama por E4 jaque como se dio en la partida. Lo que pasa es que después se encuentra con que rey A7, que parecía buena, dejaría con dama C8 sin posibilidades de mover al rey, y por más que coman en B4 o haga lo que quiera, viene dama por peón y de pronto hay una red de mate con dama y peón que no la puede evitar nadie, y no hay jaques ni nada. O sea que de pronto se encuentra con una posición perdida de forma inesperada. Tal vez por eso es que tuvo que ir a B7 y le comieron con jaque, y ahora atacaron C7 y G5, y ahora de pronto aparece la jugada C6 que termina en mate también. Dama D8, rey A7 y dama por C7, y ahí mate directo en B7. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado los comentarios y nos vemos el sábado venidero. Muy buena semana.